Y vamos ahora pues a leer en la carta a los Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1. A partir del versículo 6 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo decimos otra vez. Si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. El Señor bendiga su palabra. La vida normalmente pues se concibe, ¿no? Pues como dice la Escritura también, la Biblia, pues por el paso de generaciones, ¿no? De generación en generación. Cada generación aproximadamente, sabemos, son 25 años, ¿no? 30, tal vez. Generación es el tiempo que va desde el nacimiento de los hijos hasta que ellos a su vez puedan tener hijos, ¿no? De manera que ahora la generación pues a lo mejor será un poco más extendida, será unos 30 años, pero alrededor pues de estos 25-30 años. Y pues normalmente este tiempo de vida, una generación, pues conoce grandes cambios, ¿no? Si nos acordamos, pues hace 30 años, ¿no? La vida como era, pues bastante diferente, ¿no? Solamente había un canal de televisión, apenas había internet, apenas había ordenadores, internet no había. Entonces era un mundo bastante, en este sentido, diferente al que nosotros vivimos. Se ha cambiado, se ha revolucionado todo por la tecnología en este tiempo. Pero también a nivel, digamos, espiritual era bastante diferente. Por ejemplo, yo conocí el Evangelio ya a finales de los 80, del año 87, cuando estaba pues cursando el primer curso de periodismo en la universidad, ya a finales del curso, el mes de mayo. Es decir, hace eso ya casi 30 años, ¿no? 29 para ser exacto, y era pues a finales de los 80. Los que estábamos en aquel entonces aquí en España, nos podemos hacer memoria de aquellos años, lo que era, ¿no? Era pues un tiempo en el que, bueno, era el tiempo de la apertura, ¿no? Era el tiempo de, pues eso, de la libertad, ¿no? De que se quería liberar la gente, el pueblo, etcétera, etcétera, de lo que se pensaba como, las reglas opresoras, ¿no? Entre ellas, por supuesto, entonces el cristianismo. Y entonces, la religión solamente se citaba para burlarse de ella, era objeto de burla. Y pues esto que decimos de la liberación, etcétera, etcétera, era sinónimo de que la gente se entregaba pues al pecado, a todo tipo de vicios, ¿no? Sin problemas. Y pues la gente vivía entregada para el materialismo. El materialismo, es decir, lo único que contaba era pues tener cada vez más. Y en ese contexto pues ya empezaron a escasear, digamos, las conversiones, ¿no? Y las conversiones que habían habido en los años 60-70, ¿no? Principios de los 80, pero ya a partir de entonces las conversiones, sí, el Señor en su gracia pues llamó a todos los que tenía que llamar, pero el tiempo espiritualmente era distinto. Y en ese momento, cuando uno se convertía, era, por así decirlo, una bomba, ¿no? Era soltar una bomba. Porque la gente hasta lo pensaba pues o entre ridículo u ofensivo. ¿Cómo es posible que te vuelvas a cristiano? ¿Cómo es posible que hagas eso, ¿no? Era algo ofensivo realmente.
Y por eso pues decimos que el ambiente ha cambiado completamente en estos 25 o 30 años, porque ahora puedes decir tranquilamente que eres cristiano y nadie te va a mirar mal. De la misma manera que puedes decir cualquier cosa. Ahora nadie te va a mirar nada, nadie te va a mirar raro o extraño si le dices cualquier cosa. La semana pasada creo que fue, o la otra, hubo una señora que se casó con una estación de tren, ¿no? Entonces quiero decir que puedes creer lo que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes decir lo que te dé la gana y nadie te va a mirar raro. Lo encontrarán interesante, divertido, ¿no? Curioso. Pero solamente hay una cosa que no se puede decir. Puedes decir que crees en Dios y puedes decir lo que te dé la gana, pero lo que no puedes de ninguna de las maneras decir es que existe una verdad y solo una. Una verdad y solo una. Y esa verdad excluye, pues, todas las demás cosas como falsas, ¿no? Y si lo dices, entonces van a ser tan viscerales contra ti como hace 20 o 30 años cuando decías que eras cristiano, ¿no? O a lo mejor lo van a ser más. Si dices que hay una verdad y esa verdad excluye todo otro error. El apóstol Pablo pues deja esto bien claro en este pasaje. En este pasaje que hemos leído, aunque en este pasaje no aparece la palabra verdad o verdadero, realmente es el corazón, la idea principal de este pasaje, que existe solamente un evangelio, solamente existe por lo tanto un evangelio verdadero, y toda otra cosa que no sea el evangelio que él predica, el evangelio de la palabra de Dios, es falso y no tiene valor. Es falso y con él no se va a ninguna parte. Es falso y no salva. Y es lo que encontramos en este pasaje. Creo que es bueno que vayamos considerándolo así paso a paso, declaración a declaración, ¿no? Para que podamos pues detenernos un poquito más en cada una de las cosas que aquí está diciendo. En primer lugar, pues comienza diciendo que sí, que estoy maravillado, versículo 6, de que tan pronto os hayáis pasado del que os llamó por la gracia de Cristo a un evangelio diferente. Pues si lo comparamos esto con el resto de las cartas del apóstol Pablo, pues este comienzo llama la atención, ¿no? Porque en las otras cartas, lo sabemos, ¿no? Siempre el apóstol Pablo comienza con acciones de gracias. Siempre está dando gracias a Dios por la obra de Dios en la vida de los creyentes de tal o cual congregación. Entonces no es solamente pues porque él era una persona muy educada o eso era una convención, sino que realmente había pues motivos para dar gracias a Dios. Y aunque también habían pues problemas en las congregaciones, pero bueno, eso digamos no era una cosa tan urgente como para que no comenzara pues dando gracias a Dios por la gracia de Dios en sus vidas. Pero aquí, en vez de utilizar el verbo pues estoy agradecido, el que utiliza es estoy maravillado, estoy asombrado. No puedo pues entender cómo es que vosotros, dice, tan pronto os hayáis pasado del que os llamó. Tan pronto no significa necesariamente de que hacía poco tiempo que se habían convertido, sino más bien creo es la idea de que sin mayores dificultades. Tan pronto, es decir, vinieron unos señores, se pusieron a predicar y vosotros tan pronto lo oísteis, muy poco pues tiempo después ya pues, estabais inclinados a recibir su enseñanza y seguirlos. Entonces vemos, está diciendo que realmente ofrecieron muy poca resistencia y eso por lo tanto habla mal de las convicciones de ellos en la palabra de Dios y de la experiencia también de la vivencia de la gracia de Dios en sus vidas. Y eso pues es un acto de traición. Un acto de traición
contra Dios. Y esto lo vemos en el mismo lenguaje que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que os hayáis pasado, ¿no? Es un lenguaje que en el original viene a decir, por ejemplo, coger un trozo de tela y entonces la parte de dentro darle la vuelta para afuera y la parte de afuera darle la vuelta para adentro. No, es lo que, aquí también muchas veces se dice, no, se ha cambiado de chaqueta, no. O también decimos se ha pasado, ¿no? Se ha pasado de este partido al otro, pues igual, ¿no? Ahora es pasarse, dice, de aquel que os ha llamado, por la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. Bien, pues entonces vemos, ellos habían, muy poco tiempo, habían tardado ellos para dejar, sí, a Dios. Es un acto de traición a Dios porque, fijémonos, ¿no?, que están cambiando de fidelidad. Están cambiando de fidelidad de la persona de Dios. Os hayáis pasado del que os llamó, es decir, Dios, por la gracia de Cristo. Entonces os pasáis de Él, lo dejáis para seguir, dice, un evangelio diferente. Así, por lo tanto, la persona de Dios está ligada al mensaje del evangelio. El nombre de Dios está ligado a el evangelio, tal como lo enseñó y lo predicó el apóstol Pablo. Y ese evangelio que predicó Pablo era eficaz para salvación, porque dice aquel Dios que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces vemos que el llamamiento de Dios aquí está hablando de un llamamiento eficaz para la salvación. Está el llamamiento de la predicación de la palabra de Dios. Sí que esto es un acto de la gracia de Dios, un acto común de la gracia de Dios, ¿no? Porque todo el mundo que lo oye, oye el llamamiento de Dios a que se arrepientan y que crean y que de esa manera sean salvos. Pero aquí está hablando del que por la gracia de Dios os ha llamado. La gracia de Dios es instrumental, es el medio, es el instrumento por el cual sois llamados. Entonces vemos, está hablando de lo que se conoce como el llamamiento eficaz, la gracia de Dios obrando en el interior, de manera que uno, cuando oye el llamamiento de la palabra, responde tal como la palabra dice que lo haga, arrepintiéndose de sus pecados y sobre todo yendo a Cristo, depositando en Él la confianza para recibir el perdón de Dios y la salvación. Entonces vemos, está hablando de esta gracia de Dios que acompaña en la predicación de la palabra y que la hace eficaz. Entonces, esto hace también surgir una pregunta, ¿no? Si nos paramos a pensar, ¿cómo es posible? Es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Ellos han sido llamados eficazmente por Dios? ¿Por la gracia de Dios? ¿Y ahora están dejando el evangelio? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? No se ve. Fijémonos, ¿no?, que lo que nos viene a enseñar aquí la palabra de Dios es una lección sencilla. Es que uno puede ser, de hecho lo es, ¿no?, llamado por el Señor, pero eso no significa que uno ya va a estar viviendo aquí en la tierra una especie de nube, ¿no?, y que ya se acabaron los problemas, ¿no?, que él ya es una especie de ser perfecto y no va a haber tampoco ninguna situación de peligro, no porque él vaya a 200 por la carretera, sino peligro para su alma, peligro para su integridad espiritual. Situaciones de peligro que de perseverar en ella y de avanzar en ella se iban a manifestar desastrosas para él. Pero aquel que es verdaderamente llamado, aunque se encuentre en esa situación, el Señor lo hará volver. De la misma manera que, por la gracia de Dios, cuando escuchó la predicación del evangelio, pudo responder tal como la palabra de Dios le dice,
está en esa situación de peligro, pues también es corregido por el Señor por medio de su palabra, por medio de las advertencias que la palabra de Dios le hace, o incluso a veces por medio de las amenazas que la palabra de Dios le hace. Entonces no es algo como pensar de una manera un automatismo, ¿no? Un automatismo que el llamado ya es algo salvo de una manera automática sin que tenga que él dar ningún paso. Tiene que responder al llamamiento primeramente, ¿no? Por la gracia de Dios, y después también por la gracia de Dios responder a los llamamientos que el Señor le hace por medio de su palabra en las distintas situaciones de peligro que se pueda encontrar en su vida. Entonces vemos en cuanto a lo que también hemos dicho, la fidelidad a Dios está ligada al Evangelio. La fidelidad de Dios está ligada, por lo tanto, a la palabra de Dios. La fidelidad a Dios está ligada a la enseñanza, a la doctrina. No se puede decir, no, mira, yo es que amo mucho a Dios, pero es que la Biblia, ¿sabes?, es que me aburre sobremanamente. La Biblia es letra que mata. A mí, me gustan, otras cosas, ¿verdad? Otras experiencias. Pero la Biblia es que, se va acumulando el polvo semana tras semana y mes tras mes sin que yo la abra. Pues no, eso no es así. Eso no es verdaderamente amar a Dios ni ser fiel a Dios, porque no se puede separar a Dios de su palabra. No se puede separar la fidelidad a Dios de la fidelidad a su palabra y de creer en la verdad de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es un conjunto de enseñanzas, que la palabra de Dios es un conjunto de doctrinas, por lo tanto, de verdades, proposiciones, ¿verdad?, de verdades, y estas están tejidas y entrelazadas entre sí como un tapete, como un tejido, ¿verdad? Las distintas doctrinas hacen un tejido, y eso hace el todo, el cuerpo de verdad que el Señor nos da en su palabra. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, todo el consejo de Dios. Bien, esto en cuanto al versículo 6, que acaba diciendo que os llamó por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, a un evangelio diferente. Entonces vemos, ¿no?, que ahora consideramos en segundo lugar el evangelio diferente. ¿De qué se trata? Sabemos que era esta predicación o enseñanza, entre comillas, falsa enseñanza de estos judaizantes, estos que venían a las iglesias, que nadie los había enviado, como vemos en Hechos capítulo 15, y que normalmente se pasaban por ahí diciendo que ellos eran del partido de Pedro o del partido de Santiago, ¿no?, de aquellos de que a Dios le había dado el ministerio de la circuncisión, es decir, predicar el evangelio a la gente de origen judío. Entonces ellos con esa excusa estaban dando una enseñanza falsa en la que, ya lo sabemos, querían hacer entrar las obras para salvación, y eso a través de la circuncisión. Y decían, si vosotros no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces no es solamente la cuestión del rito de la circuncisión, no es solamente la cuestión del rito de la circuncisión, sino que añadía, evidentemente, todo el ser circuncidado, requería la estricta observancia de todos y cada uno de los mandamientos de Dios dados en el Antiguo Testamento, incluido, por lo tanto, lo ceremonial, incluido lo ceremonial, lo civil, todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero es la idea, por lo tanto, que si no se cumple con el rito de la circuncisión, si no se cumple con todos los mandamientos de la palabra de Dios, no podéis ser salvos. Y entonces eso lleva a la pregunta, entonces, ¿y Abraham cómo fue el salvo? ¿Abraham fue salvo por la circuncisión?
¿Abraham fue salvo por cumplir todos los mandamientos que dio Moisés? Pues si vinieron 430 años después. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? Pues fue salvo solamente por creer. Creyó Abraham a Dios y le fue imputado a justicia, nos dice en Génesis capítulo 5. Entonces, esa es la gran cuestión. No depende de las obras. Las obras no son, pues, la causa de que seamos salvos. Estos judaizantes lo que venían a enseñar era que sí, está la gracia de Dios, está la misericordia de Dios, está, pues, la gracia de Dios en el pacto, ¿verdad? Está la circuncisión, etcétera, etcétera. Pero la gracia de Dios es, como se decirlo, el contexto, ¿verdad? El contexto general, ¿no? Él, digamos, nos marca el terreno, ¿no? Y después nosotros hemos de jugar el partido. Nosotros hemos de jugar el partido y hemos de meter nosotros los goles para ganar. Entonces vemos que de esa manera no están viendo las obras correctamente. Las obras sí son necesarias en la vida del cristiano, porque si no, la fe es muerta. Entonces, la fe que verdaderamente salva da como fruto las obras, da como resultado las obras. Si no, es una fe muerta. Pero vemos, es el fruto, es el resultado de la fe, son las obras. Pero lo que ellos enseñaban, por lo tanto, es que somos salvos por causa de las obras. Que Dios le está mirando las obras y dice, ok, está muy bien, ha pasado la prueba para ser salvo. Entonces vemos que es también, pues, por lo tanto, esas obras merecen más gracia de Dios. Merecen, pues, que el hombre reciba más y más gracia de Dios y al final ser salvo. Y eso era la enseñanza de estos judaizantes. Eso era la enseñanza de aquellos que se oponían al Señor Jesús. Y eso era la enseñanza de aquellos que se opusieron también al apóstol Pablo y, pues, a la iglesia del Antiguo Testamento. Esa enseñanza judaizante, pero que vemos que justo casi inmediatamente después de ser creada la iglesia en Galacia ya se enfrentó a ese problema, y que es algo persistente, es algo recurrente y que ha ido, pues, atravesando los siglos. Esa es también la misma cuestión que se tuvo que tratar en el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma Protestante, con Lutero, Calvino, etcétera, etcétera, que se presentaba la gracia de Dios, pues sí, como una parte, ¿verdad?, de la salvación, pero después yo tengo que hacer el resto, ¿verdad? Sí, Dios actúa, pero yo tengo que actuar también. Si yo no actúo, el Señor no me va a salvar. Eso es, vemos, la misma enseñanza judaizante. Y, pues, esto es algo que los cristianos, la Iglesia, pues es una tentación continua. Es una tentación continua porque es muy humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es centrarse en uno mismo. Es dejar de centrarte en una persona, en Cristo y en su obra y en su salvación, para otra vez, pues, mirarme a mí en lo que yo tengo que hacer, lo que he hecho para ser salvo. Entonces es otra vez, vemos, es la raíz del pecado, que es, pues sí, el egoísmo, es nuestra naturaleza que siempre está pendiente de nosotros mismos. Bueno, pues esto es algo, pues, que siempre está aquí. Hace unos cuantos años en el mundo evangélico y el reformado también, pues estuvo la gran tentación de una corriente, una enseñanza llamada la nueva perspectiva de Pablo, de unos, pues también unos profesores muy reputados, con mucho prestigio, y que todo el mundo iba detrás de ellos. Ellos se presentaban a sí mismos como que nadie ha entendido al apóstol Pablo, ni Lutero, ni ninguno. 2000 años después del cristianismo tuvo que venir la persona tal y la persona cual para decir, esta es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bueno, pues lo que estaban diciendo ellos era lo mismo que estaban enseñando los judaizantes de Gálatas, lo mismo que estaban, pues, enseñando la Iglesia Católica Romana, el papado, en el siglo XVI. Bueno, y creo que, gracias a Dios, ese peligro, pues, no es tan peligroso, valga la redundancia, en la actualidad, ¿no? Aunque nunca se puede, digamos, bajar la guardia. Es algo ligado a nuestra manera de ser, a nuestra
a nuestra naturaleza, ¿verdad? De ponernos siempre en el centro de todo y querer hacer todo, pues depender del hombre. Bien, pues después de haber dicho un evangelio diferente o un otro evangelio, pues dice no que haya otro, no que haya otro, ¿no? Literalmente lo que dice es el cual no es otro, el cual no es otro, pero bueno, eso es literalmente, pero es el sentido de lo que leemos, no que haya otro, no que haya otro, no que haya más, no que haya, por lo tanto, distintos evangelios, no que haya, por lo tanto, distintas versiones, no que haya, pues, distintas opiniones del evangelio y todas son igualmente válidas, sino que solo hay uno, ¿verdad? Y es el evangelio que él, pues, el apóstol Pablo había enseñado y había predicado. Solo hay uno. Lo que ellos predicaban, por lo tanto, no es evangelio, no es la doctrina de Dios que salva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué esta gente, pues, era tan proclive a, pues, seguir a estos falsos maestros? Pues dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que os perturban y quieren, pues, pervertir el evangelio de Cristo. Os perturban o os agitan o os impresionan con sus palabras, ¿no? Ellos vienen aquí y pues responden, se oponen a la enseñanza, lo hacen pues con toda su arrogancia y todo el mundo se queda pues sorprendido al principio, se dejan vacilar por lo que ellos dicen, ¿verdad? Se deja conmover en su fe, en lo que han creído. Y entonces, pues, ellos quieren, pues, verdaderamente cambiar esa enseñanza. Dice, pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Las verdaderas buenas noticias acerca de Cristo, acerca de su persona y acerca de su obra, que es la salvación de su pueblo. Y bien, pues, entonces, para mostrar que solamente hay uno, para que no haya ninguna duda al respecto, leemos entonces en el versículo 8 y 9 la declaración solemne de Pablo, que no solamente le dice una, sino que después en el versículo siguiente, el versículo 9, la vuelve a reiterar para que pues esté bien claro, de la misma manera que para un testimonio, para ser válido, tenía que ser confirmado por 2 testigos, pues aquí lo está repitiendo 2 veces para confirmarlo. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Vemos, dice, no es que sea yo. No es que sea yo. Si yo, pues, bueno, pues voy un día y pues empiezo aquí a decir otra cosa que yo os he enseñado, pues entonces yo sea anatema. O si recibo una visión, o si recibís una visión celestial y un ángel, pues se os aparece, pero os dice otra cosa que yo os he anunciado, él también sea anatema. Entonces ese ángel no será un ángel del cielo, ese ángel será un ángel caído, sea anatema. Entonces anatema, sabemos, es la palabra que también la encontramos en el Antiguo Testamento y pues significa reservado o digamos así, reservado para la destrucción. Reservado para la destrucción, para ser destruido, y eso significa, por lo tanto, sin posibilidad alguna de rescate. Ese es el significado de la palabra anatema. Y bien, pues es interesante notar también el uso que hace el apóstol Pablo de la palabra anatema, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Porque leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 1 podemos leer, verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son parientes según la carne. No aparece la palabra anatema, pero es la misma idea. Apartado de Cristo, ser anatema, por lo tanto, dice por mis hermanos, por causa de los judíos no creyentes, por el amor que también los tenía, él mismo desearía ser
Anatema si fuera posible, si eso contribuyera en algo en su salvación. O también, pues vemos aquí en Gálatas 1 que es, pues por amor a la palabra de Dios, pero también por las almas de los Gálatas, porque ese mensaje en modo alguno trae salvación, pervierte el evangelio, pervierte la fe de ellos. Ninguno, pues, con esa doctrina sería salvo nunca, porque no pondrían los ojos en el Señor Jesucristo, sino en sí mismos. Entonces, también vemos este uso de la palabra anatema en 1 Corintios capítulo 16, ya concluyendo la carta: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, maranata. Entonces vemos que el uso de esta palabra anatema siempre está ligado, vemos en el apóstol Pablo, al amor por el pueblo judío, del cual él también formaba parte en la carne, sus parientes en la carne, etcétera, etcétera. El amor por los Gálatas y todos los creyentes, el amor por la palabra de Dios, pero en el fondo el amor por el Señor Jesucristo. Todo aquel que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Y todo aquel, por lo tanto, que predica otro evangelio diferente, no ama al Señor Jesucristo. Todo aquel que viene predicando un evangelio que hace desviar los ojos de los creyentes del Señor Jesucristo a los hombres, no ama al Señor Jesucristo, evidente, sino que pone otra vez el foco sobre los hombres, pone otra vez el foco sobre sí mismo y sobre lo que los hombres tienen que hacer para ser salvos. No lo ama. Aunque diga que sí, aunque pues se conmueva a lo mejor mucho, aunque pues sea muy elocuente, pero en realidad son palabras, no hay realidad, no lo ama. Y pues lo dicho, volviendo otra vez aquí a Gálatas, él lo vuelve a confirmar. En el versículo 9 ya pues lo dice en términos más generales, como antes hemos dicho, también lo decimos ahora: si alguien os anunciare. Ya no se pone él en primera persona, ya no está hablando de a los ángeles. En el versículo 8 está hablando de lo que más, ¿no? Si yo o un ángel, bueno, pues ahora, en términos más generales, si cualquiera hombre, si cualquiera viene y os predicase, pues entonces él sea anatema también. Bien, pues fijémonos, ¿no? ¿Qué podemos decir a todo esto? Lo que decíamos, solamente existe un evangelio verdadero, que es el que predicó Pablo y que es el que está recogido en las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, en las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es, por lo tanto, un evangelio que proviene de Dios, es palabra de Dios, porque están en las Sagradas Escrituras, es dado por el Señor, por inspiración del Espíritu Santo. Entonces no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y debemos mantener digamos, uno viene a ser primeramente creyente, pues recibiendo ese mensaje. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, pues si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, uno pues es cristiano recibiendo ese mensaje. Recibir ese mensaje es creerlo de corazón, poniendo pues la confianza, por lo tanto, tal como este mensaje dice, en Cristo. En Cristo. Es el mensaje de la persona y de la obra de Cristo, por lo tanto, por medio de él creemos en Cristo. Y por lo tanto, entonces vemos la el mantenerlo, ese mensaje, ese evangelio, no es opcional, porque siempre está ligado a la persona de Cristo y también a los beneficios, a la salvación nuestra. Dios da eficacia a ese mensaje. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, y esa fe es por la que somos salvos. Esa fe, todo está ligado, vemos, todo está ligado, lo que es el mensaje,
lo que es la gracia de Dios acompañando el mensaje, la fe, la salvación. Todo esto está ligado y mantener todo esto no es una opción para el creyente. No, están los cristianos que son más radicales en cuanto a la doctrina y después podemos los demás tener distintas visiones en cuanto al Evangelio. No, no es esto. Es cuestión de vida o muerte. Es cuestión del mensaje, como dice 1 Timoteo capítulo 2, dice que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay, por lo tanto, otras maneras de ser salvo. No hay, por lo tanto, otras maneras de ser salvo que no sea a través del Evangelio de Cristo, por medio de la fe en Él, por la gracia de Dios. No hay otra salvación en otras religiones. No hay ni siquiera salvación en en perversiones del Evangelio de Cristo. No lo hay. ¿Por qué? Porque hacen poner los ojos de las personas no en el único que puede salvar, que es Jesucristo. Entonces vemos seguir otros mensajes, seguir otros caminos. Eso le convierte a uno en reo de condenación. En reo de condenación. Es un falso evangelio que no salva, nunca ha salvado y nunca salvará a nadie. Entonces vemos que esto es algo importante. El evangelio falso, se puede presentar de una manera sofisticada, que impresiona por las palabras, las ideas, la manera de hablar, o la arrogancia del que habla también. Es un poco lo que aquí vemos en Gálatas, ¿no? Pero en realidad no consigue nada, no es eficaz para la salvación. La gente se deja impresionar y sigue a este tipo de personas, pero eso no significa nada. Ese falso evangelio, hemos visto, es una mezcla de la fe y de las obras. Es, por lo tanto, un evangelio impuro. Es un evangelio corrupto. De la misma manera que la mezcla en los tejidos de distintas telas, eso era algo impuro, ¿no? De esa manera también el mezclar la fe con las obras, la verdad de Dios con las ideas, las opiniones de los hombres. Ese mensaje falso, ese evangelio falso, al final, evidentemente, como hemos dicho, son las obras lo que salva en realidad. La fe es, el territorio, ¿no? Pero realmente lo que nos hace salvos son las obras que hemos de hacer. Bien, fijémonos todo esto en resumidas cuentas. Lo que aquí está haciendo la palabra de Dios es algo que no va muy bien con el tiempo actual que vivimos. Porque aquí se está, condenando el pluralismo. El pluralismo en la doctrina. El pluralismo en la enseñanza de la palabra de Dios, en la predicación, ¿verdad? Sabemos que las iglesias liberales precisamente son liberales y su punto fundamental es que son pluralistas. Está este pastor que está diciendo esto, está el otro que dice exactamente lo contrario, está aquel que dice, no se sabe nada, pero todos estamos en la misma iglesia y todos somos muy tolerantes. Eso es el liberalismo, eso es el liberalismo protestante y eso es lo que ha acabado las iglesias históricas. Y eso es lo que ha acabado también en el mundo evangélico, porque como no formamos parte de un mismo cuerpo de doctrina, hacemos eso, ¿no? Pero separados, ¿no? Entonces, ahí está ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro, pero en el fondo es lo mismo, Entonces, el pluralismo en la doctrina, el pluralismo en la enseñanza, el pluralismo en la iglesia, y dice aquí el apóstol Pablo, hay solo un evangelio, Esto, por supuesto, también está condenando el falso ecumenismo. El falso ecumenismo,
¿verdad?, con aquellos que han pervertido el Evangelio. Aquellos, pues, dentro del cristianismo que han pervertido el Evangelio, exactamente. Entonces, no hay razón alguna para deponer, digamos, no digo ya la enemistad, sino de dejar de predicar el Evangelio, de anunciar lo que dice la palabra de Dios. Son ellos los que se escandalizaron hace unos cuantos siglos y que siguen escandalizados. Entonces, no hemos de deponer todas estas, la enseñanza, la proclamación del Evangelio. Esto, pues, está, pues, sí, condenando este falso ecuménico, como también ahora, digamos, cuando se comienza por el ecumenismo, ¿verdad?, con el catolicismo romano y otros, ¿no?, eso lleva inevitablemente al diálogo interreligioso, y es lo que estamos ahora hoy en día, ¿no? Porque ahora también, a cuento de todos estos atentados que están habiendo, ¿verdad?, por parte, pues sí, de los islámicos e islamistas, ¿no?, del mundo, por lo tanto, pues adeptos a la religión musulmana, en todo caso. Entonces, pues ahora se está poniendo de moda, aquí y allá, pues actos interreligiosos en el que, por supuesto, está la iglesia. Hace poco en Madrid hubo uno con un cardenal, el cardenal de Madrid, con, por supuesto, pues representantes de los musulmanes y también de los evangélicos. Por lo tanto, esto es para mostrar que somos muy tolerantes, tenemos que ser todos muy tolerantes, etcétera, 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 pero de esta manera ya estamos reconociendo, pues, las otras religiones como, pues, igualmente válidas y como también, pues, igualmente caminos de salvación para sus adeptos y para sus fieles. Y esto es lo que, pues, puso negro sobre blanco la Iglesia Católica Romana en el Vaticano II. Y esto es lo que poco a poco se ha ido introduciendo entre nosotros, y con actos como estos, pues todavía se va a quedar esto más grabado todavía. Así pues, hermanos, hemos de estar simplemente alerta, hemos de estar simplemente alerta, pues, acerca de todo esto, acerca de todos aquellos que nos puedan venir y nos puedan decir que, bueno, no es suficiente solamente, pues, centrarse en Cristo. De la misma manera que no es suficiente solamente Dios o la Escritura, ¿verdad?, o el Evangelio de Cristo. Hemos de completar todo esto con las cosas que hacemos los hombres. Hemos de estar alerta y, llegado el caso, de denunciarlo y de condenarlo. De todo falso evangelio dentro de la Iglesia y todo falso evangelio dentro o fuera de la Iglesia. Ese falso evangelio humanista en el que el hombre va a ser salvo por su buena voluntad. El hombre va a ser salvo por su buena, su buen corazón, por su tolerancia, porque es muy abierto. Y es esto lo que estamos ahora viviendo, ¿no? El hombre va a ser salvo y la tierra va a ser un paraíso porque todos van a ser muy buenos los unos con los otros. Esto es una terrible herejía, porque nadie va a ser salvo de esta manera. Todo hombre sigue reo de sus pecados. Todo hombre que no está en Cristo por culpa de sus pecados es reo de condenación. Y la única manera de ser librado de esto es por medio del Señor Jesucristo. La única manera de recibir la obra del Señor Jesucristo es por medio de la fe, tal como nos enseña la palabra de Dios. El cristianismo no es un código de valores. El cristianismo no es un código de normas para hacernos buenas personas y para que seamos, pues, muy cívicos, ¿verdad? Y que, pues, seamos muy comprensivos con cualquier criatura, ¿verdad? Con cualquier hombre. Eso es un cristianismo sin Cristo. Eso es un cristianismo, por tanto, sin salvación. Eso tiene, pues, la fachada tal vez de cristianismo, pero está vacío. No salva ese cristianismo. Bien, por lo tanto, todo esto evidentemente nos pone inmediatamente al margen de la sociedad hoy en día, ¿verdad? Decir todo esto, pues, estaría considerado que es muy extremista. Y a la gente se le podría poner, pues, los pelos, ¿verdad?, pues erizados, ¿no? Se le levantan las orejas como diciendo, ¿este qué dice, no? Esto realmente, esto pone hoy en día al margen a los cristianos
de la corriente del mundo y los margina. Pero, bueno, siempre ha sido así y no hemos de tener problemas para asumir esto. Porque es lo que dice el apóstol en el versículo 10. Porque persuado yo ahora a los hombres o Dios. ¿A quién trato yo de convencer, no? ¿De quién estoy yo de parte? ¿Yo hablo de parte de Dios para convencer a los hombres? ¿O yo hablo de parte de los hombres para convencer a Dios? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. O dice, o busco agradar a los hombres. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9 dice, yo me hago de todas las cosas a todos los hombres, ¿verdad? A los judíos me hago judío y a los gentiles me hago gentil. ¿Para qué? Para salvar al mayor número. Pero ahí en 1 Corintios 9 está hablando de cosas indiferentes. Pero aquí está hablando de cosas esenciales que tratan de la salvación, de la que depende la salvación. Hay cosas indiferentes y hay cosas que son fundamentales. Y las indiferentes podemos ser como Pablo. Es más, debemos ser como Pablo, ¿verdad? No hemos de ser piedra de tropiezo para nadie en cosas indiferentes. Pero en las cosas fundamentales hemos de ser inamovibles. Hemos de ser, pues, bueno, puede ser sí, inamovibles, ¿no? Entonces, se trata, por lo tanto, de ser siervo de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Si somos siervos de Cristo, esto nos libera de todas las demás servidumbres. Nos hacemos esclavos de Cristo, ¿verdad? Y como esclavos que somos de Él, perdemos la libertad, ¿no? Pero esto es la maravilla, que al perder la libertad somos absolutamente libres de todo lo demás. Todas las esclavitudes. Lo que los hombres llegan a esclavizarse para ser bien considerados por los demás. Los hombres que se llegan a esclavizar para que los hombres hablen bien de uno, para que los hombres tengan una buena opinión o hablen bien de uno. Entonces, uno hace de todo, ¿verdad? Para que así sea. La esclavitud de la popularidad, la esclavitud de, bueno, pues sí, el aparecer como respetable ante los demás, de seguir las modas del pensamiento o de las muletillas de la frase que se ponen de moda, ¿verdad? Que quedan bien decirlas, ¿no? Soltarlas. Todas estas cosas hemos de verlo como ídolos, lo que son ídolos. Ídolos miserables, ¿por qué? Porque se ponen en el lugar de Dios. A Dios le tiene que amar y servir de todo corazón. Y si hay otras cosas que lo preferimos, es un ídolo abominable. Si tenemos a Cristo, pues ya podemos perder todo el mundo, ¿verdad? Pero lo tenemos todo. Porque en Cristo somos herederos de todas las cosas. Entonces sería un mal negocio, ¿verdad? Pues perder la herencia de todas las cosas juntamente con Cristo por ese plato de lentejas que comió Esaú, ¿verdad? A nosotros puede ser pues esto, ¿no? La respetabilidad del mundo. Si amamos el Evangelio de la Biblia, si hablamos el Evangelio es porque amamos a Cristo. Si amamos a Cristo es porque verdaderamente hemos creído en Él y por lo tanto somos salvos. Y entonces, si amamos a Cristo, todo lo demás, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, nos ha de ser basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Él. Pues que así sea, hermanos, con todos y cada uno de nosotros. Amén.